contento de estar con ustedes acá, gracias a la profesora Rogelio Rolandi, ella es la directora de la carrera. Y bueno, felicidades a ustedes por el aniversario de la carrera. Pregunto, ¿quiénes entienden guaraní acá? Entienden, no digo hablan. ¿Entienden? Entienden, todos entienden. ¿Quiénes no hablan y no entienden? No hablan y no entienden. ¿Ves? Pocas cosas. Bueno, el hecho de entender ya les da a ustedes una tremenda ventaja a la hora de tener que comunicar. Vamos a suponer que muchos de ustedes por distintas razones no pudieron desarrollar la parte hablada oral. Se defienden con un bael, shaba, yu, yajá, yaguacuí, con palabras sueltas inclusive. Y en el campo de la profesión de ustedes va a ser fundamental, así como la de cualquier otro profesional. Trátese, en este caso, un ingeniero, un arquitecto, un médico, un abogado. Y la respuesta es sencilla. ¿Dónde vivimos? Vivimos en esta República de Paraguay que por esas cosas de la vida tiene del 100% de su población prácticamente un 80% de personas que hablan y entienden guaraní. Y ese es un dato muy importante a la hora de tener que ustedes terminar sus carreras, ya ahora como estudiantes, la práctica y luego allí ejerciendo la profesión. Van a darse cuenta de la necesidad que van a tener para comunicar cualquier tipo de dirección, cualquier tipo de acción que ustedes le planteen a las personas que trabajen con ustedes. Va a ser una cuestión fundamental. No por aquello de que siempre el que trabaja es una persona de escasos recursos, pobre, y con eso se asocia con el guaraní. Sencillamente, hay una parte muy importante de Paraguay que hasta hoy, habla y entiende guaraní. Es una fecha bastante complicada también para los indígenas. Hoy es un día de duelo. Estamos hablando de 117.000 nativos que todavía vienen en Paraguay de acuerdo al último censo, distribuidos en 5 familias lingüísticas. ¿Qué significa? Que no todos los indígenas que viven en Paraguay hablan guaraní. Hablan otros idiomas tan diferentes como decir guaraní o inglés, guaraní o ruso, guaraní o chino. Y están acá en el mismo territorio que es el Paraguay. Vamos a encontrar, por ejemplo, a comunidades que hoy día viven circunstancias muy difíciles por aquello de estar prácticamente sometidas a esta sociedad envolvente, y por otra parte también a los continuos desalojos, a las circunstancias que en este caso les impiden a ellos llevar una vida digna. Estamos hablando de seres humanos como cualquiera de ustedes. Si ustedes tomaran en sus brazos a un bebé recién nacido, a una criaturita de 1 o 2 años, van a tener la misma sensación que están cargando a su hermanito o su hermanita, ¿verdad? No hay ninguna diferencia. Ni se comen a la gente, ni andan por el monte entre los animales, nada de eso. Se creó tanta fricción con esto que al fin y al cabo ellos pasaron a las circunstancias más difíciles de tener que lidiar contra esa discriminación que la sociedad siempre estableció sobre ellos. Probablemente muchos de ustedes todavía ahora, en el tiempo que disponen, pueden ver algunas de esas películas tipo Far West, y allí cuando uno pregunta quiénes son los buenos, son los blancos, y quiénes son los malos y los indios, a quienes hay que matar a los indios, ¿verdad? Acá cuando nos enojamos con alguien, lo primero que le decimos a alguien, ¿qué indio que sos? O cuando alguien no habla mucho, ¿qué indio que sos? Vos sos indio, por eso no hablas, pero indio para buscar en el. Es decir, hay una sociedad y una conciencia colectiva que funciona con ese marcado sentimiento de discriminación. Vuelvo a repetir, en este momento equivalen al 1,3% de todo el Paraguay, pero estamos. Y para que se den cuenta de esa discriminación, ningún libro que ustedes dieron en la escuela o en el colegio trata a los indígenas, particularmente a los guaraní, que es a quienes más recordamos en tiempo presente. Les invito esta noche inclusive que se tomen un poco de tiempo, revisen aquel libro que usaron y van a encontrar que todas las referencias en plena reforma educativa paraguaya, todas esas referencias van a encontrarlas en tiempo presente. Los guaraníes vivieron, habitaron, recorrieron. Una vez estaba yo dando una charla parecida a esta en una escuelita no muy lejos de acá,
Y cuando le pedí en este caso a uno de los alumnos, estábamos hablando de un séptimo grado en una escuela, que diera lectura a una página donde se hacía una mención a los guaraní. Empezó a leer, terminó el primer párrafo y le paré. Y le pregunté a todos, ¿y qué había algo de raro en esa lectura que hizo el compañero? Y la respuesta fue primero, nada. Volví a pedirle a la misma persona que vuelva a leer, volvió a leer la misma pregunta, ¿qué hay algo de raro? Nada. Y en la tercera ya sí les dije, presten atención y díganme después en qué tiempo están los verbos en esta lectura. Y bueno, al terminar de leer ese párrafo de 5 líneas y al preguntarles a todos, y todos me dijeron en tiempo pretérito. Y la pregunta fue, entonces ya no están entre nosotros, ya no viven. Increíble, séptimo grado de inocencia todavía de muchos. Uno me levanta la mano y me dice, no profesor, acá en Choferes del Chaco están en una partida y todos los días piden plata. Están allí en la calle pidiendo plata, pues. Entonces hay un problema. No, profesor, allá en calle Palma, allí, pues. Y comenzaron a llover los no profesores y están todavía. Yo les decía, pues acá hay un tremendo problema. El libro dice una cosa y ustedes me dicen otra. ¿Verdad? Cuando les planteé formar unos cuantos grupos y pedirles a ellos qué soluciones podíamos dar a ese problema, después de un rato salieron las soluciones. Vamos a hacer una carta al presidente, una al ministro, vamos a pedirle que cambie los libros. Pero hubo uno que fue el más intrépido, increíble, lo que dijo. Y me dice el profesor, vamos a hacerlo más práctico. ¿Por qué acá donde dice vivieron, acá donde dice caminaron, acá donde dice se alimentaron, lo borramos y ponemos encima viven, caminan y se alimentan? Revolucionario, vamos a ver ahí. En el propio libro hacer la corrección. Yo le decía, pues un libro nuevo, pues tan caro. Y me levanto otro la mano, no importa, porque eso no importa. Nunca olvidé esa clase cuando una partida de chicos y chicas comenzaron a borrar esas líneas en tiempo pretérito y pusieron los tiempos en presente. Qué ironía, ¿eh? Y hoy nada más y nada menos que venga a la universidad tan prestigiosa con gente como ustedes, jóvenes, entre ustedes muchos que entienden, que hablan, que son capaces de decir por lo menos 1 o 2 o 10 o 100 palabras que estemos hablando de este tema. Este es un tema que por mucho tiempo estuvo fuera de la escuela, primero, fuera del colegio después y fuera de la universidad. Y hoy es motivo de una charla, de una clase. Acá está el vicepresidente de la academia, el lengua guaraní, que hoy cumple aniversario. La academia cumple hoy 10 años, el profesor Feliciano Acosta. Y esta convocatoria va a conversar con ustedes. No es un tema fácil cuando hay, repito, socialmente una especie de discriminación abierta hacia esto. Y acá una vez con un señor, venía del interior, yo venía de Caguazú, sentado con él en el ómnibus, veníamos hablando, y en un momento de la conversación el señor me dice, todo esto transcurrió en guaraní, él me dice, yo me a Pojame, ¿a qué te dedicas? Y yo le digo, soy un bojejana, soy profesor. Y allí me dice él, me dice, ¿sabes cómo te hiciera tú? O va a la escuela, pero vamos a ahora. Yo tengo un hijo que va a la escuela, pero no es hipotética. Ya le estoy por sacarle a la escuela. Y le digo yo, ¿y por qué? Le digo, ¿cómo van a sacarle a la escuela? Para que no está. Luego voy a llamar a los amales. Él iba para aprender, para crecer, para formarse. Y él me dice, Najani, me dice, ojore y estejina, me dice. No, me dice, se está yendo en una elección de Paraguay al santo cohete. Se está yendo de lado, se está yendo para nada. Y le digo yo, maestro, vea, ¿por qué decís que sí? Y me dio la respuesta que hasta ahora, después de 20 y pico de años que esto ocurrió, que él me trabajó tanto y me sigue trabajando y me decía él, ¿será que hoy que en la escuela deja la escuela de que supera? Mi hijo está en la escuela, pero la escuela no le entra a él. Y qué triste es eso. Eso muestra la desigualdad. Eso muestra en la práctica que no existe una democracia. Porque la democracia integra a todos. La democracia permite la participación de todos. La democracia admite la tolerancia hacia aquel que es distinto. La democracia plantea la solidaridad.
La democracia plantea la igualdad de oportunidades, no uno más y otro menos. No uno o 10 que estamos acá y uno allá medio metro antes de la llegada. Tendríamos que correr todos en el mismo punto. Y este señor tenía toda la razón. Tu hijo en la sala de clases sentado con el uniforme, con la insignia, lápiz, borrador, pero enfrente tenía una profesora que le hablaba en castellano y él no entendía. Esa misma experiencia pasé yo cuando venía del interior a entrar al primer grado, y recuerdo que me ubicó mi abuela frente mismo en la primera línea y me advirtió. Ella me dijo: va a entrar una señora vestida de blanco, ella es la que les va a dar las clases, es la señorita, me decía, no era la profesora ni la maestra, entonces se decía la señorita. Y efectivamente entró la señorita y comenzó a hablar y movía la boca y yo quería entender qué es lo que decía. Yo decía entre mí: yo decía entre mí, dentro de un ratito ya está por hablar, ya está por hablar. Pero hace rato estaba hablando, yo no le entendía una miserable palabra. Quiero que se pongan en el zapato del 40% del Paraguay. El 40% del Paraguay sigue siendo monolingüe guaraní. No lo digo yo, la realidad está allí. Hay que salir a la calle. 40%, pónganse sus zapatos. Sientan lo que siente una criatura cuando está allí con todas las ganas del mundo de aprender y no puede entender porque las clases están solamente en castellano, los libros solamente en castellano y los exámenes solamente en castellano. Y el que habla ahora. ¿Cómo se sentirían ustedes en ese momento si la profesora, allí la directora o acá la profesora Rogelia, no le hubiese avisado a ustedes: va a venir el profesor Galeano y va a hablar en ruso? Y ninguno de ustedes habla, suponiendo inclusive que haya acá, pero vamos sobre que nadie habla. Y yo entro acá y frente a ustedes que nunca escucharon nada de ruso, les ensoqueto un soberano ruso acá. Y van a querer saber qué estoy diciendo. Y se van a sentir mal porque no me están entendiendo. Pero va a ser peor si acá, esta primera línea sí habla ruso. Toditos hablan ruso y ustedes no. Y yo hablo ruso y ellos se ríen. Y ustedes van a querer saber por qué se ríen. Y digo algo más y se ponen serios y van a querer saber por qué se ponen serios. Ahí está. Ese es el caso de hoy, el 40% del Paraguay que sigue siendo monolingüe. Entonces, a no ser que ustedes digan: yo voy a meterme en una cápsula y jamás voy a salir de la Asunción, y voy a estar cerca de la Universidad Americana y no voy a permitir que ningún guaraní hablante se acerque a mí. Si toman esa decisión, yo respeto, pero les aseguro que no va a ser la correcta. Van a tener que poner el pie más de una vez allí un poquitito más retirado donde está la gente que también vive acá, que tiene su realidad en el Paraguay y que requiere la información de parte de ustedes de su idioma. Por eso les decía: si entienden, ya tienen ganado una parte de la batalla. Lo otro, estudiar guaraní es lo mismo que estudiar inglés, que estudiar francés, que estudiar ingeniería, que estudiar medicina. Es una ciencia. El que estudia guaraní se sienta, estudia, hace trabajo, rinde exámenes, como cualquiera. ¿Y por qué si yo me puedo ir al CCPA y tomo un curso y pago, por qué no me puedo hacer lo mismo con el guaraní? Si es lo nuestro, es de la gente que vive acá. ¿Por qué no? Entonces, un médico en Paraguay que no conozca, por ejemplo, lo que es el oxígeno, un estudiante de medicina y pide socorro cuando dice: bueno, acá me vienen pacientes y me están hablando y diciendo cosas que no entiendo. Y viene alguien y le plantea a una mamá paraguaya, que no hace falta decir allá del fondo, de por acá cerca, le dice al médico: se me envía cambio ¿qué es lo que es cambio? Es la pregunta. Y el cambio en la jerga médica es más o menos lo que conocemos como gastroenteritis. Pero la mamá paraguaya no va a decir nunca gastroenteritis. Y el día que diga gastroenteritis viene el fin del mundo. Que sé yo, lo último apaga la luz, cierra la puerta y nos vamos todos. Acá en Paraguay no existe gastroenteritis, acá existe cambio uyeré. Acá no existe hidrocefalia, acá existe ojeo, señora. Acá no existe hepatitis, acá existe calurú. El
El Vitarí que tiene el labio leporino, que es una palabra larguísima, complicadísima, que asusta, que parece que viene el fin del mundo cuando uno dice eso. Acá nadie tiene el labio leporino. Acá la gente dice que embebó. Que embebó lo que hiciste. No me digan que no escucharon eso. No me digan que ustedes acá, algunos de ustedes no escuchó nunca fue a Lulu. Que alguien no haya escuchado Cambio Rulleré. Y ese es el personaje que tratamos. A ese lo tenemos que atender. A ustedes llega una persona y le van a tener que decir, yo mira muy te oye, mira de verdad, mira de verdad. Son direcciones básicas que van a tener que hacer. Y esa persona que va a trabajar con ustedes, que va a ser un colaborador de ustedes, se va a sentir en confianza con ustedes. Porque ¿quién más se siente una persona cuando el que le habla está hablando ya en un idioma extraño y él tratando de hacer las cosas, tratando de entender, hace magia para tratar de entender lo que le dice el jefe o la jefa? ¿Ah? Y si por allí hizo mal, puede ser la causal inclusive de su despido. Y es capaz que el día de allá poseído que piensa, no entendéis con la IEC. Y todo muchas veces depende de esa comunicación. Comunicarse es entenderse, ¿verdad? Y de eso se trata justamente acá. Que ustedes también, en lo más profundo y en la forma más objetiva, puedan entender que vivimos en un país que tiene una de las riquezas más importantes en materia cultural, que es la lengua guaraní. Una lengua proscripta, prohibida. Imagínense. He hablado con muchos lingüistas, seguro acá el profesor también, la profesora también lo habrá hecho. Hasta hoy sigo preguntando si existe en otro país un idioma donde su hablante, por hablar su idioma, tuvo que arrodillarse como castigo por hablar guaraní. Y acá la gente se arrodilló por hablar guaraní. Se arrodilló no solamente así en el piso, no le pusieron sal gruesa para que le duela más. Y si no, era el maíz molido, duro, y sobre eso, para que le duela más. Y si no era eso, la tapita, que sobre eso se arrodillaban. Algunos tenían las rodillas ensangrentadas. ¿Por qué? Por hablar guaraní. Si no era eso, ustedes saben lo que es tobá, peté. Esto es tobá, peté. Pero existe acá el yurú, peté, por donde hablamos, por la boca. Y cuando alguien habla guaraní, la gente es yurupeteo y se oye el idioma guaraní, es yurupeteña en la boca para que no hablen más, para que no digan más. Sin embargo, esta lengua proscrita, prohibida, siguió siendo hablada por la gente. Cuando en la guerra del 70, y no crean que estoy intentando hacer una apología acá a la violencia de la guerra, porque sencillamente imagínense ustedes a toda la gente en la terrible batalla de Quiliberí o en la de Costañón 1869 peleando. Los combatientes paraguayos, esos niños que murieron masacrados en el Costañón, hablaban alemán, fueron a estudiar inglés, hablaban todos rusos, hablaban chino, ninguno, todos esos hablaban guaraní, murieron hablando guaraní. Las 100 mujeres que salieron en Quiliberí cuando ya no habían hombres, ¿qué idioma hablaban? Alemán, hablaban castellano, todas hablaban guaraní. Las mujeres que despoblaron el Paraguay después de la guerra del 70, que tanto Francisco Pava recuerda a la mujer paraguaya como la más gloriosa de América. Esa mujer que reconstruyó el Paraguay, ¿y qué idioma habló? Habló guaraní. Educó a su hijo guaraní, reconstruyó el Paraguay guaraní. Los combatientes de la guerra del Chaco, estigarrida en la cabeza, 28 de mayo de 1933, declara el guaraní como idioma del ejército paraguayo. Una sola batalla, estoy redondeando, después me habla la pregunta que ustedes quieran. Una batalla ya casi en la frontera con Bolivia. Cuentan que eran 700 soldados paraguayos, un poco más de la mitad ya no estaban en condiciones de pelear. Llegan al único sitio donde había agua. Del otro lado, a 24 horas,
un servicio de avanzada avisa que viene una tropa boliviana de 9.000 hombres. Esto está documentado. ¿Para qué van a tomar el único sitio donde había agua? Los soldados paraguayos piden socorro al Comanchaco y el Comanchaco le responde con una frase en guaraní. La frase decía: con eride, caballuje, mambo jacuiva, ojo de piari. Con eride al amanecer, sin problema. Los bolivianos captaron el mensaje y tradujeron al amanecer. Caballuje, mambo jacuiva. Ese fue el problema imposible de resolver. Un caballo para más aislado, de apenas 3 patas, irá a salvar a los 700 de los 9.000. ¿Qué es lo que era el caballo de 3 patas? Ojota Vendepiar irá a salvarlo. Caballuje Timambo Japuiva, Ojota Vendepiar. Lo único que fue la respuesta. Se repitió. Los bolivianos haciendo la traducción sin poder entender. Caballuje Timambo Japuiva finalmente resultó ser el tercer cuerpo de caballería. Caballuje Timambo Japuiva. Tercer cuerpo de caballería que nunca hizo sea pasando a caballo. Éramos tan pobres que siempre anduvimos a pie. Y esa batalla Paraguay la ganó gracias a esta lengua proscrita, prohibida, donde la gente se tuvo que arrodillar, donde la gente tuvo que recibir un golpe en la boca, donde tenían que correr del patio de la escuela diciendo: no voy a hablar más guaraní. Esa es la lengua que hoy es el motivo de esta reunión y hoy en día es el motivo de las clases que ustedes desarrollan. Yo les pido que más allá, a veces de decir cuesta o no cuesta, hagan el empeño, pongan el empeño y recuerden que allí en la calle puede ser la gran herramienta que les ayude a ustedes a sobrellevar la profesión con éxito. Acá recibimos ciencia, pero no se olviden que el ejercicio profesional requiere algo más que se llama ciencia, y es lo que conocemos con el nombre de arte. De allí hay que ser artista. De nada va a servir todo ese bagaje, ese cúmulo de conocimientos, si es que ustedes no saben comunicarse con la gente. Esa es la razón más importante del por qué tenemos que estudiar, del por qué tenemos que conocer, porque hay una parte importante cuyos derechos humanos también nosotros tenemos que respetar. Acá muchas veces es muy fácil decir: no, lo que hablan castellano, pues yo no entiendo guaraní, yo solo hablo castellano. ¿Y por qué no ver la película del otro lado? ¿Por qué no ponerse en el zapato de los otros y poder entender finalmente la importancia de esta historia? Así brevemente quiero señalarles a ustedes esto y quiero terminar con una última cuestión. Estoy en tiempo propio. Me están controlando porque el profesor tiene que entrar. Esto último que les voy a mostrar va a servir para lo siguiente. Les voy a hacer una simple pregunta para demostrarles primero que nada que son bilingües. Hay una famosa canción que se llama Mon Vivir Vive. ¿Habrán escuchado el nombre y habrán escuchado la canción alguna vez? ¿Cómo diríamos Mon Vivir Vive en castellano? ¿Cómo diríamos? Escucho que dicen en coro. En coro, y nadie me dijo que fue un momento difícil, no tenemos diccionario, a ver, Mon Vivir, acá, desde lejos. Sobre la marcha, desde lejos. Es lo que ustedes saben y es porque así se tiene que decir en castellano. Pero allí en realidad sí les pregunto: ¿qué es Mon Vivir? Lejos. ¿Y qué es Vivir entonces? Desde lejos. En guaraní tenemos posposiciones, en castellano tenemos preposiciones. Si yo les hubiera dicho lo mismo desde lejos, ustedes me hubieran dicho Mon Vivir Vive. ¿Qué demuestra eso? Que la mente de ustedes funciona en ambos idiomas. No es una traducción lineal, no es Mon Vivir, lejos vivir desde. A nadie se le ocurrió decirme acá lejos desde. Nadie siquiera pensó decirme lejos desde. Todos me dijeron desde lejos, porque saben castellano y porque saben que en castellano se dice así. Otra pregunta. Primer punto a mi favor para demostrarles que son bilingües. Segunda pregunta. ¿Cómo se dice en guaraní? Ahora dice en guaraní la pregunta. ¿Cómo se dice yo camino en guaraní? Sobre la marcha. Nadie dijo que fue un ratito muy complicado. Chaguatá también por acá, ¿verdad?
¿Cómo diría? ¿Tú caminas? Y por último, ¿cómo camina él o él camina? Aguatar. Ustedes acaban de decirme aguatar y aguatar, aguatar. Yo en castellano dije camin o, varió al final. Después dije caminas, tú caminas. Y finalmente dije él camina, la A al final. Las variaciones se dieron al final. Ustedes me acaban de hacer la traducción perfecta de guaraní y me dijeron primero guatá. Y luego me dijeron guatá. Y por último me dijeron guatá. Entre ninguno de ustedes a nadie se le ocurrió decirme guato, guatas, guatamos, guataremos, guataramos. ¿Verdad? Todos sabemos que eso no es así. Y acaban de demostrar que ustedes saben construir en guaraní, porque en guaraní hay prefijos y en castellano hay sufijos. No es la misma cosa, no son la misma cosa. Y eso que demuestra que hablan los dos idiomas, que entienden los dos idiomas. Que de por allí le falte palabras o le falte práctica, eso es lo más, pero insignificante que pueda haber. Un último caso. ¿Cómo puedo decir en castellano? Guaraní, castellano, castellano, guaraní. Ahora, en guaraní, ahora castellano. ¿Cómo puedo decir Carlos es calor en guaraní? Yo digo, por ejemplo, calora y ojo coge. ¿Cómo diría eso yo en castellano? Calora y ojo coge. Allí empecé tipo hola, perfecto. Para que no haya duda, lo que dijo ella es el hijo de Carlos se fue allá. Ahora fíjense en lo siguiente. Calor, ¿qué es? Raúl, ¿qué dice allí? Carlos hijo. Pero ustedes me dijeron, el hijo de Carlos, me dijeron. ¿Por qué me dijeron? Porque saben que así se tiene que decir en castellano. El guaraní funciona como en el inglés. Calor aquí, calor allí, calor hoga, calor aquí. Y al pasar al castellano yo digo, el hijo de Carlos, la hija de Carlos, la casa de Carlos, el patio de Carlos. Es más, cuando tradujeron al castellano le pusieron el o la y le pusieron a de, que no había guaraní. Guaraní, calor aquí, calor allí. Ojo, se dan cuenta, son dos idiomas distintos, pero en la mente de ustedes funcionan perfectamente. De allí que si alguien me dice acá yo no hablo, miente. Todos hablamos. Acabo de hacer la prueba más complicada para demostrarles que hablamos los dos idiomas. Que por ahí no sepan cómo diablos dice Vía Láctea, no se preocupen porque yo tampoco sé. ¿Ya? Tranquilo, no hay problema. Estamos en las mismas. Entonces de eso se trata. De que son dos idiomas diferentes, que ustedes son bilingües, pero que hay gente que sigue siendo monolingüe, que sigue hablando guaraní. Y es a esa gente a la que hay que llegar y convencer o hacer que entiendan un discurso que cualquiera de nosotros pueda hacer. Yo les agradezco esta parte del tiempo, espero que esto que les mencioné pueda ser de utilidad, simplemente en una reflexión rápida y demostrarles a ustedes contundentemente la importancia del guaraní y que tiene características particulares y de que sigue siendo, pese a todas las persecuciones, el idioma indígena más hablado de América, por una población mayoritariamente no indígena. El caso del quichua, que es el idioma más hablado indígena en América, tiene todavía un 70% de indígenas que hablan ese idioma en Colombia, en Panamá, en Ecuador, en Perú, en Bolivia. El caso del guaraní, 80% de hablantes, 1,3% población nativa. El resto, ese 79% ya población paraguaya no indígena. Y eso muestra la fuerza de una lengua que consiguió pasar el 2000. Al 2000 no llegaron muchas lenguas en el mundo. ¿Dónde está, con todo el respeto que se merece el latín, dónde está el Imperio Romano? En los libros. ¿Dónde está el guaraní? Acá está entre nosotros. Hoy estamos hablando del guaraní. Un idioma que casi hay, pero es el idioma nuestro, el idioma de los paraguayos, del cual tenemos que sentirnos profundamente orgullosos. De allí venimos, eso somos, y eso seguiremos siendo si ustedes así lo quieren y si ustedes así lo aplican diariamente, aunque sea mal, aunque sea poco, pero hablen, y hablen a sus hijos, y a sus hermanos, y a sus vecinos, y no tengan vergüenza,
Nadie tiene vergüenza para hablar otro idioma. ¿Por qué tenemos que tener vergüenza para hablar nosotros el guaraní? Muchísimas gracias a todos. Tengan una buena tarde.